Ok. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Ana Tovar. Para mí es un honor, un placer nuevamente estar aquí con ustedes. De verdad que hoy tengo a un colega, amigo, se graduó conmigo de médico y bueno, también hemos mantenido el contacto hace 30 años, o sea, no, estoy sacando la cédula, ¿no? Pero bueno, para mí es un honor presentarlo a él, sexólogo, el doctor Gerardo Jiménez Ramírez. Es médico cirujano, egresado de la UCLA en Venezuela, médico sexólogo, egresado del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela, adjunto al Servicio de Urología del Hospital Universitario de Caracas, docente de pregrado y posgrado para la Universidad Central de Venezuela e investigador de sexualidad humana. Una persona sumamente conocida en Venezuela. Para mí es un placer tenerlo en mi canal. De verdad que es un honor. Y bueno, vamos a hablar ahora, vamos a hacer el abordaje de la sexualidad. ¿Ok? Yo después les hago Vale, llegar sus redes sociales y a través de estas se pueden comunicar con el doctor. Gerardo, los micrófonos son tuyos. vale, muchísimas gracias, Ana, por esa introducción, por esa presentación, que yo también debería decir lo mismo de ti, y como decimos nosotros como promoción que compartimos, ese momento grato de habernos graduado como médicos, que nos, más que colegas y amigos, somos hermanos. Y esto es una familia que nosotros hemos consolidado, y por supuesto la familia siempre tiene que estar junta, tiene que estar unida. La familia es muy diversa y en esa diversidad hay muchas especialidades, hay muchos profesionales en diferentes áreas de lo que es la medicina, y por supuesto en esta ocasión me toca a mí hablar de la parte de la sexología y de la sexualidad de lo que es el ser humano. Así que bueno, vamos a estar conversando durante este tiempo y vamos a hacer una muy buena interacción y por supuesto brindarles una información de calidad y con sustento científico. Bien, bien, gracias. Sí, yo creo que hoy nos vamos a quedar cortos porque el tema es extenso. Bueno, para Sí. empezar el abordaje, vamos a hablar un poco de la sexualidad, Gerardo. Yo te voy a dejar Ujú. los micrófonos. Sé que tú eres un orador muy avanzado, has dado muchas charlas. Entonces me gustaría que empezáramos hablando lo que es un poco la sexualidad, cómo, cuándo comienza la sexualidad, cuándo podemos hablar de la sexualidad, cómo lo deberíamos abordar. Y bueno, y después nos enfocamos como en los diferentes, los cambios que han venido sucediendo a través de estos años y cómo cómo estamos ahora, ¿no? Total que yo Sí, creo que por vamos a supuesto. tener que dividir los videos en varias partes. Así que es todo Sí. tuyo el micrófono, Gerardo. Bien, vale, es muy importante lo que tú estás diciendo, Ana, porque al final uno tiene que entender de que hay una implicación sexual en nuestra vida incluso antes de nacer. Yo que doy clase de pregrado le pregunto muchas veces a mis estudiantes de dónde venimos nosotros. Ellos pueden decir, venimos del hombre de Neandertal, de todo esto, pero que venimos también del mono, que venimos de la lluvia orgánica, del Big Bang, todas estas teorías evolucionistas que han habido de cómo se creó el mundo. Pero también hay algo que de repente mucha gente lo dice hasta con timidez y con algo de miedo, y es, venimos de una relación sexual. Ya por Bien, allí, nosotros tenemos que entender que hay una implicación sexual en nuestra vida desde antes de nacer. Nuestros padres se unieron, tuvieron relaciones sexuales, hubo células sexuales, un bien, espermatozoide y un óvulo que se unieron, compartieron todo su contenido de ADN, carga genética, y aquí estamos nosotros, pasamos por un proceso de desarrollo del sexo, de, perfecto. como ser humano completo, pero también un desarrollo sexual antes de nacer. Y un desarrollo sexual que implica muchísimas cosas, porque no es nada más la formación de nuestros genitales, sino también que se ha estado conversando, se ha estado investigando muchísimo y se ha llegado a la conclusión de que hay una diferenciación sexual del cerebro.
Incluso hay unas estructuras anatómicas que se encuentran hacia el hipotálamo, como es el núcleo sexualmente dimórfico. Entonces hay, como decir, un cerebro de hembra y un cerebro de varón. Mira. Por ahí lo podemos ir viendo. Y luego que el sexo ya está formado, comienza a terminar de desarrollarse hasta Perdón que que te nace. interrumpa. ¿Puedo irte interrumpiendo mientras estás Sí, cómo hablando? no, cómo Cuando tú no, me porque vamos a hablas, conversar, ok, vamos a cuando tú me conversar. hablas que hay un cerebro de hembra y hay un cerebro de varón, es porque cuando los padres nos transmiten los genes, que ya sea el gen X para hembra o el gen Y para los hombres, es cuando se forma ese cerebro de hembra y cuando se forma ese cerebro de varón. Claro, aún a pesar de que una de los estudios que se ha hecho es que se debe sobre todo a la influencia hormonal ¿Eh? sobre el cerebro, ¿ok? Eso es más que todo lo que se describe. Y esa diferenciación sexual del cerebro lo que nos lleva es que a nosotros desde pequeños, y así no nos enseñen que somos varones o que somos hembras, vamos a terminar aceptando nuestro cuerpo con todas sus características físicas y con esos genitales que tenemos, ¿ok? ¿Cómo no? Yo puedo también acotar, ahora que estamos en esta época, en este auge de lo que es géneros, sexo, todo esto que tienen una gran confusión, que eso sería bueno en algún momento hacer como un video para poder aclarar esas dudas o podemos aprovechar el momento de hoy. Resulta que hay personas en las que esa diferenciación del cerebro no se da de forma adecuada. Entonces empiezan a sentir que están atrapados o están o poseen el cuerpo equivocado. Porque de repente van a ver cuerpos de varón con cerebro de hembra o cuerpos de hembra con cerebro de varón Bien, en estás algunas enredado, ocasiones. pero está bien. Eso, eso en muy poca proporción, por supuesto, pero en general la mayoría de las personas aceptan y conciben el sexo que poseen, entendiendo como sexo esas características anatómicas que nos diferencian como varones y como hembras y que generalmente están en nuestros caracteres sexuales primarios, perdón, en nuestros caracteres sexuales primarios como lo son los genitales. Yo, por ejemplo, Ana, en ocasiones le doy algunas charlas de educación sexual a niños. Yo les pregunto qué es sexo y ellos me empiezan a dar su opinión o sus definiciones de lo que ellos en algún momento han escuchado o en alguna ocasión entendieron que era sexo. Pero entonces juego con ellos un poquito y les pongo una foto de un recién nacido, solamente con pañal o vestido de blanco, y les pregunto, ¿cuál es el sexo de este bebé? ¿Es varón? ¿Es hembra? ¿Es varón? ¿Es hembra? ¿Es varón? ¿Es hembra? Y le pregunto, bueno, ya que me han dicho si es varón o si es hembra, ¿cómo haríamos para saber si es varón o es hembra? Bueno, viéndole por dentro del pañalito sus órganos. Ya, Ahí, ahí lo tenemos. Hay varones y hay hembras. Ahora, que a nosotros no, después yo vengo y les digo, ajá, y ahora en esta foto, ¿cuál es varón y cuál es hembra? Entonces les pongo un bebé vestido de azul y un bebé vestido de rosado. Entonces me dicen que el de azul es varón y el de rosado es hembra, porque ya eso viene por parte del género, ya que la sociedad se ha dado a la tarea de decir qué colores de varón, qué colores de hembra, cuáles son los accesorios o ropa de varón, ropa de hembra, cuál es el comportamiento, cuál es el rol que debe cumplir un varón y una hembra. Todo eso lo estima la sociedad. Entonces tenemos que género es más que todo un constructo sociocultural. bien. Y al final terminamos viendo de que con esa identidad sexual y con ese género que adquiere la persona, porque al final también terminan teniendo una identidad de género muy propia, que a propósito de esto, a pesar de que se habla de la ideología de género, cada persona tiene la capacidad de decidir qué le gusta, qué prefiere, cómo quiere comportarse, qué rol quiere asumir en la sociedad, pero de una forma espontánea. Así nosotros le podamos inculcar algo que no es, al final la persona va a terminar expresando lo que realmente necesita hacer o lo que quiere ser, lo que en el fondo le nace ser. Algo como muy propio, muy innato, al punto de que nosotros, por ejemplo, en sexología, además de que establecemos que hay un proceso de desarrollo del sexo en cuanto a lo orgánico, luego tenemos lo que se llama una fase de expresión que, al fin, que también lleva consigo
un factor de construcción que es muy importante y la persona va construyendo su sexualidad, va construyendo todo a medida que va avanzando en la vida. Ya tenemos al nacer aspectos como lo es la parte genital y luego a medida que va concientizando, que va evolucionando, que se va desarrollando en su sistema nervioso y va concientizando todo, empieza a expresarse, en esa expresión termina decidiendo qué quiere ser y qué es lo que realmente le nace ser. Porque al final es así, hablamos de una diversidad, ahí está la diversidad. Y eso es válido para todas las personas, absolutamente para todas las personas. Tú me quieres decir que aunque yo nazca mujer, pero si yo después quiero ser varón, yo puedo modificarme eso y ser varón, por supuesto. Pero siempre y cuando sea algo innato tuyo y que tú lo hayas presentado, por ejemplo, muchas personas que tienen esa diferenciación sexual del cerebro que no va muy acorde, que no va acorde con el cuerpo, digamos así, con el sexo fenotípico, digamos así como le ¿No? decimos nosotros, a lo que, a la expresión genética, ¿ok? Eso se expresa desde muy temprana edad. No es que yo ahora, a mi edad de los 56 años, diga, yo quiero cambiarme de sexo. No, Ya. ahora no. Ahora no, a menos de que lo haya tenido allí reprimido, frenado, tomando en cuenta de que hay mucha influencia social, mucha influencia cultural, mucha, mucha influencia familiar, incluso moral, ética, filosófica, como le queramos decir, porque al final también, Ana, nosotros nos manejamos dentro de lo que se llaman unos criterios de normalidad. Unos estereotipos. Claro, y que a veces lo normal no es tan normal y lo anormal no es tan anormal. Entonces de O ahí cómo decir, la pregunta que venía o que se hacía de que el homosexual, ya sea por el lado de mujer o por el lado de hombre, nace o se hace, entonces esto explicaría ya como que si la gallina es primero o el huevo. Entonces el homosexual puede nacer, ¿no? bueno, es algo que se ha descrito también y que se han hecho muchos estudios, sobre todo con lo que es la parte del factor biológico, los factores biológicos que inciden en lo que es la determinación de esa orientación o patrón sexual. Y al final muchas de esas teorías orgánicas se han caído, incluso la expresión del gen gay que le llamaban el XQ28, dentro de todo dicen, lo pudiese tener todos los integrantes de una familia o varios, pero porque algunos sí y otros no son homosexuales. Al final terminamos encontrando de que puede haber un factor digamos así, un componente multifactorial de lo que sería la formación de ese patrón sexual, incluso la parte psíquica, cómo procesamos nosotros mismos nuestra sexualidad, y nuestras experiencias, cómo las vamos vivenciando, cómo las vamos entendiendo. Todo eso es muy importante. Todo eso es muy importante tomarlo en cuenta para el momento en que se forma el patrón sexual o la orientación sexual, que incluso hay unos postulados que llevan a que nosotros pasamos por un periodo indiferenciado, por un periodo de transición y otro diferenciado. Entonces, dentro de todo, todas esas experiencias nos van forjando a todos como una cosa o como otra. ¿Ok? Fíjate que es muy común, generalmente a todos nos enseñan a ser heterosexuales. Sí. Incluso uno lo ve cuando los padres tienen, por ejemplo, cuando hay un hijo varón, vamos a jugar y cómo se juega, bueno, vamos a pelear. Ya le están enseñando a ser masculino, rudo, tosco, ¿ok? Tiene que tener muchas novias, le dicen al niñito desde pequeño. Y Ujú, desde pequeñito le empiezan a preguntar, ¿y cómo está la novia? ¿Y cuántas novias tienes? ujú, Hasta hay factores machistas que están allí influyendo en ese discurso, en esa manera de manejar a los niños. ujú. Entonces yo digo, ¿y de verdad es normal que un niño tenga novia? ¿Cómo no? Se ha descrito el enamoramiento en la infancia, pero es un enamoramiento inocente, infantil, que de repente ni siquiera es, ella es mi novia, es porque yo me siento al lado de ella en el salón de clases, es porque de repente cuando estamos en el receso hablamos, compartimos la comida, compartimos la merienda. Ella me gusta, de repente ella me gusta porque me hace sentir bien, porque es mi amiguita,
por decirlo así, o es mi amiguito, y entonces eso se entiende como un noviazgo, digamos así, inocente, ingenuo, ¿ok? Pero eso de decirle, mira, tienes que ver, buscar a la muchachita y tienes que darle beso y tienes que hacer esto. No, no, no. Eso no se puede hacer mientras ellos están mientras son niños, porque los niños tienen que vivir su vida de niños y todo tiene un desarrollo psicobiológico que hay que entender. Por supuesto, ese desarrollo psicobiológico, volviendo a lo que estábamos hablando, se relaciona mucho con estos periodos de formación sexual, porque al principio no se tiene conciencia de lo que es la sexualidad. Bien. Como digo yo, siempre es el adulto que le pone el toque tal vez morboso, perverso, enfermizo a las conductas infantiles de los niños. Pero los niños están aprendiendo, los niños empiezan a sentir cosas y experimentar cosas, pero no tienen conciencia sexual de nada. Perfecto. ¿Y Y por cuándo el adquiere, hecho de, perdón, y cuándo adquiere este niño esa conciencia sexual? Cuando se entra a ok, la adolescencia. bueno, fíjate, los niños empiezan a darse cuenta que hay una diferencia entre varones y hembras como desde los 2 años en adelante. Esa es la edad que se ha descrito. Ya ellos empiezan a hablar, ya ellos empiezan a hacer cosas. En estos días me reía muchísimo porque lo disfruto mucho los videos que hay de esas ocurrencias infantiles en esta plataforma de redes sociales que se llama TikTok. Entonces, había Ah, una señora embarazada caminando con sus manos en la cintura, con esa propia marcha del pato, como decimos nosotros, que tiene la mujer embarazada para sustentarse bien con el bien. peso, y detrás venía el niñito, un bebé, un niño, caminando igual que ella. Entonces, hay modelaje. Pero fíjate que en ese modelaje, Ana, y no sé si de repente te has dado cuenta, y a todas esas personas que nos están viendo y que tienen hijos, uno empieza a ver cómo se identifica ese niño, esa niña con papá o con mamá y empiezan a imitar. Eso se llama modelaje y desde ya por ahí empieza algo. Ok, Y se identifican de tal manera con lo masculino, con lo femenino, con la figura materna, con la figura paterna. Eso también es un factor extremadamente importante hasta en la formación sexual de un niño, para que después cuando él poco a poco va viendo, entonces, ajá, y muchas veces ellos preguntan, ¿por qué papá, por qué los varones tienen pene y por qué la hembra tiene vulva? Ellos lo dicen a su modo, de la manera como utilizando su lenguaje, pero ellos empiezan a preguntar, ¿y por qué yo orino de pie como varón y ella orina sentada como hembra? Y claro, la hembra dice, que yo no puedo orinar de pie. Y incluso empiezan a saber qué es de hembra, qué es de varón, bien, y las hembras solas y los varones solos y los juegos de hembra y los juegos de varón, ellos mismos se van dando cuenta y van empezando a forjar buena parte de lo que es esa identidad de género y por supuesto acorde la mayor parte de las veces, como lo dije de una manera anteriormente, perdón, que estadísticamente es muy poco el hecho de que una persona no se identifique con su sexo biológico, pero sí, la mayoría lo hace. Sabe que es hembra y que es de hembra, sabe que es varón y qué cosas son de varón. perfecto, perfecto. Bien, entonces Ajá, esto poco a poco se va desarrollando, por supuesto. En la pubertad ya tenemos otras cosas que poco a poco vamos entendiendo de forma diferente y a medida que vamos avanzando en edad vamos viendo la sexualidad e incluso la interacción con las otras personas de una manera diferente. perfecto. Ahora, cuando ya entramos en la sexualidad, en la adolescencia, perdón, cuando ya vamos entrando en la adolescencia, ¿cómo cuando vemos estos chicos y ya yéndonos a los chicos con características diferentes, características, estos niños que son atípicos, ¿cómo hace? Ellos sienten igual, piensan igual que los otros chicos, que los chicos normotípicos, diríamos así, porque una de las preguntas que me hacían las mamitas era, doctora, cómo le hablo yo a mi hijo con autismo o con TDAH o con cualquier otra cosa, otra condición sobre la sexualidad, que porque, haciendo referencia a lo que tú me estás hablando, porque él es varón, porque él es hembra, porque mi hermanita hace pichí así de esa manera, yo hago de esta otra manera. Ojo, y si se enamoran, bueno, está.
empieza a armarse el problema. Entonces me gustaría que abordara un poquito por ahí, sobre todo a la parte del adolescente, porque ahí es cuando comienza, como quien dice, los dolores de cabeza de la mamita o los papitos. Sí, bien, lo que pasa es que hay que entender algo que lamentablemente no se ha terminado de, digamos así, como de incrustar en la sociedad, por decirlo así. Y es que muchas veces la gente piensa que la sexualidad no se educa, y sí se educa. ¿Ok? Y debe educarse para que haya una salud sexual en general. Fíjate lo que estábamos hablando desde la identidad sexual, identidad de género, la expresión de todo eso, pero también tenemos que hablarles a esos niños que luego van a ser adultos en esa transición que hacen en lo que sería entre la pubertad y la adolescencia para llegar a la vida adulta, y que ahí la sexualidad se hace mucho más florida. Porque fíjate que tú tienes mucha razón cuando dices, bueno, que la adolescencia es un periodo en el cual comienza a expresarse más fuertemente la sexualidad, y tiene que ver con un factor biológico que nosotros tenemos, que son las hormonas, que se empiezan a producir en mayor cantidad nuestras hormonas sexuales, y que determinan que, por ejemplo, nosotros los varones nos vaya a salir ese vello facial, entonces vamos a tener bigote, vamos a tener barba, vamos a tener vello axilar, vello púbico, vello en las piernas, en el pecho, van a crecer los genitales, por lo menos hablando del varón. Van a empezar a ver las eyaculaciones, la producción del semen, todo eso, y la hembra también. La hembra también va a tener el crecimiento de sus mamas, el afinamiento de la cintura, el ensanchamiento de la cadera, aparición de vello púbico, incluso va a tener la La primera menstruación. menstruación, e incluso para ambos sexos con todo esto, entonces empieza a haber el deseo sexual y empieza a haber un interés hacia las otras personas sexualmente. Fíjense que ya desde ya puede haber atracción hacia el sexo opuesto o hacia el mismo sexo o hacia los dos sexos desde ese momento. Pero igualmente ellos tal vez, como no tienen como que una idea, o es muy vago lo que puedan concebir con respecto a lo que realmente quieren en su vida sexualmente, pues, pues también se dan a la tarea de experimentar una serie de vivencias que al final ellos terminan como, y como se ha descrito, por discriminación de acuerdo a lo que yo realmente siento que soy y lo que realmente quiero, en que terminan siendo heterosexuales, homosexuales o bisexuales. Buena parte de ese mismo proceso lo van a tener estas personas que, como tú mismo lo decías, son personas diferentes. En general, muchas veces a las personas se les pudiese decir que, no que son normotípicos o son atípicos, ¿no? Ajá, O que son de repente, o que tienen diversidad funcional o no la tienen, porque eso ajá, es otro término que se ha descrito. Pero la cuestión está en que generalmente a uno le, digamos así, hay muchos mitos en la sociedad de que estas personas no deben tener sexualidad, que no pueden ser seres sexuales, porque lo sienten como seres disminuidos, personas con deficiencia, pero realmente yo lo que digo es, son diversos, son diferentes, pero igualmente van a tener un desarrollo sexual, independientemente de la condición que tengan en determinado momento. Ellos van a tener un desarrollo sexual y lo van a expresar de muchas maneras. ¿como Yo tuve la cuál? oportunidad fíjate, yo tuve oportunidad de ir a un hogar donde habían personas muy adultas, pero que tenían trastornos neurológicos y que sobre todo unos retardos mentales grandísimos, donde había de repente un muchacho como de 18 20 años que se comportaba como un niño de 2 años. Claro, pero este es por el retardo mental, porque Claro, estamos por el retardo, claros, pero igual, por lo menos para ilustrarte un poco, él tenía un comportamiento como un niño de 2 años, y realmente llegó, y es como hace un niño de repente de 1 o 2 años que se quitó el pañal y se sentó sin claro, importarle que estaba desnudo, él con un pene ya formado de adulto, con vello púbico, con todo, sentado al lado de se sentó al lado de una muchacha, y la muchacha así asustada, y yo le decía, pero tranquila, porque tienes al lado sentado un niño grande.
¿me Claro, entiendes? estamos claros ahí, Gerardo, estamos claros, pero en este Claro, y caso de repente tiene ese muchacho, claro, y con la edad que tiene, juega con las erecciones porque le parece algo. Y lo mismo claro, va a pasar con estos muchachos. ¿Cómo no? De acuerdo a cómo ellos vean, cómo ellos tengan este tipo de condiciones, que puede ser que sea leve, que sea moderada, que sea ajá, severa, la manera en cómo ellos, digamos así, cómo es su coeficiente intelectual, aún a pesar de que hay algunos que tienen muy buen coeficiente intelectual, pero el procesamiento de todo lo que, la información que van recibiendo puede que sea diferente. Entonces, uno tiene que empezar, por ejemplo, a ver, de acuerdo a esto, ¿qué está mostrando el niño o la niña? ok, El muchacho o la muchacha. ¿Qué es lo que está manifestando sexualmente? claro, Porque puede que tenga esa condición, pero epa, yo me desarrollo sexualmente como todo y hay un momento en que de repente las ideas no son iguales que una persona que es normotípica o que no tiene esa diversidad funcional, pero sí tiene una manifestación y hay que aprovechar el momento para hablar, porque fíjate lo que tú me comentas, cómo hacer para hablarle, cómo decirle. Mucha gente dice, ¿en qué momento comienza la educación sexual? En el momento en que tú veas conductas sexuales o que el niño o la niña hace la pregunta. Y por supuesto, ¿cómo hay que hablarles? Porque en ocasiones suceden cosas, hay que preguntarles, por ejemplo, para por lo menos estos padres que están viendo este video y que quieren tener un tip o una guía de cómo claro, dirigirse hacia sus hijos sexualmente. Yo te voy a poner un ejemplo. Una niña la consiguieron viendo en internet pornografía. El papá y la mamá armaron un lío ajá, horrible, pero no hablaron con la niña. Cuando la ok, madrina de la niña habla con ella, hija, ¿qué pasó? Es que en el colegio nos hablaron de sexo y yo abrí la computadora, prendí la computadora y en Google puse sexo, porque es el buscado, porque es un buscador. claro, ¿Y qué claro, encontró ella cuando colocó la palabra sexo? Un montón de páginas de pornografía en vez de un montón de páginas educativas sobre sexualidad. claro, que eso es lo que pasa comúnmente, ¿no? Claro, Cuando, entonces, a ver, uno le pregunta, mire, ¿y eso que estás haciendo? ¿O eso que estás diciendo? Por ejemplo, si es que está haciendo algo, a ver, ¿qué es eso que estás haciendo? Cuéntame, porque antes no lo hacía. Bueno, él te va a decir, ajá, y tú sabes realmente cómo se llama eso. Y empieza uno a hablar con ellos. O, ok, por ejemplo, me llama la atención que últimamente has hablado y de, por ejemplo, de pene, vulva, ajá. O de repente se dirige a los genitales con sus nombres, como digo yo, populares, eh, digamos así, folclóricos, ¿ok? Con términos no científicos, ¿ok? Y de repente uno le dice, ajá, ¿qué pasó? ¿Qué estás hablando de esto? Porque una amiguita del colegio, un amiguito del colegio lo nombra, porque de repente o le dieron una clase de educación sexual, claro, sí, porque ya desde pequeños, incluso últimamente se ha estado hablando muchísimo de eso, de los programas de educación sexual desde la etapa del preescolar. Entonces, ya uno tiene que empezar a preguntar, ¿qué pasa? ¿Qué, qué piensas de esto? ¿Por qué estás hablando de esto? ¿Y qué es para ti esto? ¿Qué es para ti sexo? claro, Porque realmente también ellos tienen una idea. De repente tener sexo, como dice la mayoría de la gente, al hecho de tener relaciones sexuales o acercamientos sexuales, es abrazarse y besarse. claro. O acostarse juntos, y tal vez acostarse juntos sería acostarse a dormir juntos, acostarse a ver televisión juntos. Estamos teniendo sexo mientras vemos televisión porque estamos acostados juntos. Sí, claro, ¿Te das cuenta? y te atacas, quedas atacado. Claro. Pero más adelante en la adolescencia ya la cosa cambia porque ya son hormonas que están haciendo una efervescencia sexual. Se busca un acercamiento sexual. Se ha descrito que las hembras siempre como que
buscan acercarse más a los varones que los varones a las hembras, porque de por sí ya esa diferencia sexual del cerebro los lleva a tener diferentes intereses. Incluso, Ana, para compartir algo contigo, que se han descrito muchas cosas de cómo se manejaba la sexualidad en la adolescencia. Ahora hay que cambiarlo, porque yo no sé allá en Uruguay y realmente después para mí ya queda como una asignatura pendiente de repente ver a qué edad en cada país latinoamericano se está viendo el inicio de relaciones sexuales, por ejemplo. Pero entonces los muchachos tienen ahora tanto acceso a información y a cosas que dentro de todo, aunque no lo creas, Ana, aquí en Venezuela y por experiencia profesional y vivida de forma real, yo he conseguido de que hay niños y niñas que desde los 9 y 10 años ya están teniendo relaciones sexuales. Y relaciones sexuales es colocar pene dentro de vagina. Bien, Es, bien. es interesante todo lo que está pasando. Y una educación sexual desde Cuando muy yo te temprano. pregunto, quiero hacerte una pregunta. Cuando ese niño, porque en condiciones normales, tú y yo como médicos sabemos que a lo mejor a los 9 años no ha tenido el desarrollo hormonal y por ende a lo mejor no tiene esa eyaculación, pero Sí, esa erección del pene cuando él hay a los 9 años. hay erección, hay lubricación, hay el disfrute sexual, hay el placer y puede haber orgasmo. Recuérdate que se ha descrito masturbación en los niños y después Está, los pero niños y niñas continúan haciendo eso durante la adolescencia. Ellos tienen la respuesta sexual, pero sin la producción de las células sexuales. exacto. Entonces, si tienen todo eso, mira que yo estoy aprendiendo aquí también muchas cosas contigo, ¿no? Más allá Sí, de que yo pueda trabajar con niños con capacidades diferentes, pues yo también soy pediatra. Y yo también me hacía mucho esa pregunta, ¿no? Y el más idóneo aquí eres tú, que si cuando ellos tienen ese primer acercamiento a muy temprana edad, ya sea porque lo hayan visto o ya sean porque exactamente hoy cada día el boom se nos va adelantando y se nos va adelantando, cuando ellos hacen ese procedimiento, ellos igual se le pone erecto, hay el orgasmo, lo que no, y eyaculan, pero eyaculan, me estás diciendo, sin células. sin Bien, célula, puede que eyaculen algo que sea muy líquido, claro, pero bien. sin espermatozoide porque todavía no se han formado. Ah, mira qué interesante, mira qué interesante. Sí, solamente en la etapa de la pubertad es cuando empiezan a producirse las células sexuales, porque se activa la hipófisis, comienza a funcionar esa sustancia que produce esta glándula sobre lo que son testículos y ovarios. Entonces, para que haya la menstruación, para que haya la formación de óvulos, la menstruación y para que haya la formación de espermatozoides. Y Ah, empiezan ahí las manifestaciones. Por ejemplo, en el caso de los niños, las eyaculaciones nocturnas, en lo que la gente llama sueños húmedos o poluciones claro, nocturnas. Y en claro. la hembra que también tiene Tus sueños húmedos. su, y sus sueños húmedos, que tiene su orgasmo durmiendo, pero que también ya empieza a tener su menstruación. Y empieza a ver como que un interés sexual interesante. Ah, mira, qué interesante. Esa parte no la Sí, sabía. claro, No la entonces hay que aprovechar, como yo te decía, no solamente las personas que podamos decir que tienen digamos así, que no tienen diversidad funcional y que no son atípicas. Hay que aprovechar todo, tanto en unos como en otros, en los normotípicos como en los atípicos, en los funcionales sanos y en los diversos funcionales, a explicarles de acuerdo al nivel que tengan. Y de repente ponle que su capacidad mental no es igual, su función es cognitiva, su capacidad de razonamiento no es igual, pero por lo menos así sea por utilizando castigo, recompensa, más que todo recompensa o extinción de conductas, porque la sexualidad no se puede castigar. Entonces hay que enseñarle cosas desde allí y a través de la asociación y todo lo demás. El que ya entiende, sabe que tiene que hacer las cosas de algún modo o de otro, porque Perfecto. ya uno le pone limitaciones, porque ya uno le da instrucciones precisas.
bien, porque bueno. tienen una capacidad de entender las cosas mejor que otros y a veces lo asumen de una manera muy divertida, Ana. Fíjate que incluso hasta, por ejemplo, ya que tú en un momento me hablaste del autismo, hay dentro de estas plataformas de streaming donde hay series y todo esto, no sé si puedo decir el nombre, Sí, sí, ¿de la plataforma o de la película? de la plataforma y de la serie. Sí, cómo no, claro, por supuesto. Yo Claro, lo entonces pongo porque fíjate, para que la gente lo vea también. sí, entonces en Netflix hay una serie muy interesante que se llama Amor en el Espectro. Ya, sí, cómo no, cómo no. Sí, hermosísima, una serie hermosísima, hermosísima, en la cual hay un grupo de muchachos que ya tienen determinada edad, ellos quieren tener una pareja. Claro, Y por claro, supuesto empiezan en ese recorrido, hasta incluso hay como un especialista en muchachos autistas y le va dando tips tanto a ellas como a ellos para el momento en que cómo comportarse, cómo tener el acercamiento, cómo, de qué van a hablar, qué van a hacer, cómo se van a comportar. Incluso entre ellos me llama la atención que ellos son como, ellos tienen una particularidad tan bonita que ellos son tan solidarios claro. y Lo que tan pasa es entregados de que si de repente alguna tuvo una reacción de rechazo o de repente tuvo, porque es su parte de la expresión de su misma condición, o de repente llegó y tuvo algo de ansiedad, entonces ellos entienden, entonces no, mira, no me siento bien, me tengo que ir, interrumpió como que la cita a la mitad se fue, no, mira, que no quiero esto. Ah, bueno, está bien. Y ellos siguen hablando y es como que no se enrollan, no se conflictúan por esas situaciones. Y es bien interesante esas dinámicas que claro, ellos lo que pasa es presentan. eh, eh, hay que trabajar con ellos. Cuando uno trabaja con Sí, sí, ellos, a ver, yo como mamá de un niño con autismo, adolescente, adulto, porque ya mi hijo tiene 20 años, cuando él empezó a desarrollarse, yo, bueno, una de las cosas es que más allá que le fueran a dar algo en la escuela, en el colegio, que a lo mejor no fuera lo más de hablarle de una manera, no diciendo que a lo mejor la docente no estuviera preparada, pero bueno, yo le compré un libro de la parte sexual y empecé a hablarle de la parte sexual y cada vez que él me preguntaba, él literal, así como tú lo decías, mamá, los hombres tienen pene y las mujeres tienen vulva, porque por lo menos los chicos de alto funcionamiento, el vocabulario es un poco más desarrollado. Y eso es eso una también influye llama la atención. en la Entonces yo manera. le digo, sí, o sea, yo nada de decirle, no, tú viniste por una cigüeña, olvídalo, o sea, eso no, O una nada que ver, semillita. una semillita y nada que ver. Entonces, pero no solamente son ellos, tenemos niños normotípicos que también los padres no saben cómo abordarlo y entonces No, dejarlo a la libre, a que ellos sus pensamientos vayan volando, no es la idea. Entonces, claro, claro. Lo el que pasa es detalle, que fíjate, qué bueno que refieres eso, Ana, porque no sé si de repente bueno, tú porque eres pediatra, tú porque eres médico, ¿ok? Tú porque eres mamá, e incluso un ser sexual también. De repente, fíjate, uno muchas veces hace como que llevar las vivencias propias a nuestros hijos para que nuestros hijos no vivan lo mismo que vivimos nosotros. De repente, no sé cómo habrá sido tu vida de adolescente, pero yo recuerdo que la información sexual a nuestra edad, a pesar de no, que era en la época de los 80 que ya empezó a haber como que un poquito más de, digamos así, de movimiento de sexual. movimiento, el boom. Sí. Entonces, de apertura sexual, pero igualmente yo recuerdo que mis padres hablarme a mí de sexualidad. Yo creo que tenía como 18 años cuando me llegaron a preguntar algunas cosas, Y ¿ok? yo tampoco recuerdo así. Por eso, entonces, pero realmente, ¿qué hace uno? Lo que no hicieron conmigo, yo lo voy a hacer con mis hijos. Claro, por supuesto. No, la Ajá. idea Y de no, repente, vamos de acorde. claro, y de repente tú con el hecho de que tienes un hijo con esta condición, que uno dice que aprende muchísimo más todavía. Así como de repente, para compartir una experiencia, me tocó mucho aprender de las personas de la tercera edad
o las personas mayores de 60 años, porque mi padre tuvo una enfermedad y yo lo tuve que adoptar como mi hijo. Y hubo un momento en cómo manejar a las personas mayores y cómo manejar a mi mamá y con el trastorno de memoria y con el déficit cognitivo que pueden tener por esa degeneración que pueda tener su sistema nervioso. Entonces nosotros vamos aprendiendo mucho más. Y por supuesto, algo interesante y qué bueno que lo refieres, que a veces los niños normotípicos y los niños que no tienen ningún tipo de problema, a veces los padres no logran hacerlo. Mira, qué bueno sería, porque siempre lo digo en mis charlas, sobre todo si hablo hasta con los padres, cuando les hablo de cómo es el desarrollo sexual de un niño, tanto en la infancia como en la adolescencia, yo les digo, tienen que educarse para poder educar. ¿Cuántos errores de conceptos tenemos? ¿Cuántos tabúes no hemos desarrollado con respecto a la parte sexual? ¿Cuánto misterio hay? ¿Cuántas concepciones erradas? ¿Cuánto? O sea, es demasiado lo que hay alrededor de la sexualidad, pero nosotros tenemos que empezar como que a quitar esas nubes negras o empezar a dispersar toda esa neblina para que se vea la luz de lo que es la verdad. Fíjate, yo soy especialista en sexología médica y actualmente hay medicina sexual, que de la que también se está hablando a nivel mundial. Por algo se está haciendo esto. Claro. Porque realmente la sexualidad es un aspecto importante en nuestras vidas. Puede que no lo sea todo, pero es una parte importante en nuestras vidas que nos da tanto. Piensen lo que yo decía desde el principio, nuestra implicación sexual desde antes de nacer. Claro, claro, o sea, que Y si tenemos lo sexual presente en toda nuestra vida, hasta que nos morimos, porque en la tercera edad también hay cambios en nuestra respuesta sexual y cambios en nuestro comportamiento sexual. Entonces es necesario entender todo esto. Yo también doy charlas de la sexualidad en el adulto mayor. no, de esa vamos a tocarla, pero a Claro, ver, vamos por claro, partes pero por porque, ejemplo, por decírtelo, yo doy charlas de la sexualidad en los niños, la sexualidad en la adolescencia, la sexualidad en el adulto mayor, la sexualidad en el deficiente cognitivo, la sexualidad en todos los ciclos de la vida, incluso durante, yo que doy clase de pregrado, yo doy clases hasta de embriología, y ahí hay buena parte de desarrollo de un montón de cosas. Yo doy, sexualidad de pareja, sexualidad individual. La sexualidad como que da para todo, porque yo siempre digo, nosotros como seres humanos somos biopsicosociales, pero la sexualidad es tan biopsicosocial como el ser, porque nosotros tenemos implicaciones biológicas, reacciones biológicas, cambios biológicos, pensamos, la parte psicológica, por lo que aprendimos, por lo que vivimos y nos comportamos, y la parte social, cómo interactuamos con otros sexualmente. claro. Entonces, es muy importante esto. Bien, no, sí, Gerardo, creo que contigo voy a tener unas cuantas charlas porque aquí hay unas preguntas que se me plantean y algunas preguntas que llegan acerca de cómo, por lo menos cómo en el niño, o vamos empezando por el niño, cuando comienza a tener sus primeras relaciones y si estas son traumáticas o se siente mal porque tenga una eyaculación precoz o porque no sienta como la otra persona cómo abordarlo, cómo decirlo, porque en el caso de los niños con capacidades diferentes, una de las cosas que ellos tienen como comprometida es la parte social, ¿no? Como de cómo nos los dicen. Y Mm, nosotros de alguna manera tenemos que como que intuir, porque no esperar de que ellos me van a decir, mira mamá, me va a decir mi hijo, no mamá, yo tuve una eyaculación, pero no sé cómo hacerla. Muchos de estos niños a veces, si a veces están medicados, como algunas de estas medicaciones pueden hacer retrasos en la eyaculación o en la erección, entonces ellos tienen el deseo, pueden hasta maltratarse. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo decirles a ellos de que esto es secundario a la medicación? Porque por lo menos en mi caso particular, y lo digo como una de las condiciones, mi hijo y yo tenemos mucha confianza y cuando yo me tuve que ver en la necesidad de medicarlo, una de las medicaciones que se le colocó, que es un psicotrópico, él me preguntó, mamá,
yo te puedo hacer una pregunta, yo como no, hijo, todo. Entonces me dice que tú sabes que a mí mi pipí no se me para como se me paraba antes, ¿no? Entonces, ¿por qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se me cayó? Eso fue lo que me dijo. Entonces yo le dije, no, mi amor, eso pasa porque el medicamento que tú estás tomando, este medicamento puede hacer que esto se retrase. Pero una vez que dejes de tomar la medicación, vuelves a normalmente a funcionar como funcionabas antes. Y explicárselo, ¿no? Porque sobre todo los que están Claro, medicados, ellos no saben, desconocen y hasta el mismo padre, ¿no? Por ende, eso sería obligatoriedad de parte del médico, y más si es un adolescente o hasta el mismo adulto, porque entendiendo que el autismo no, en el caso de autismo, o en el caso de cualquiera de estos trastornos del neurodesarrollo, queda para toda la vida. Y hay que explicarle a ellos de que esto que ellos sienten lo va a tener y es secundario a la medicación, pero como ellos no lo saben cómo decírnoslo, se quedan como cohibidos. Y esto va arrastrando una cantidad de problemas que yo te puedo decir y tenemos mucho, no, nos quedamos cortos con lo que podamos hablar. Y el error sí claro. se comete por parte del médico, ¿no? De no Sí, explicarle, bueno, esto te va sí, a lo que pasar. pasa sí, porque fíjate, es interesante lo que tú estás planteando y que la gente que nos está viendo entienda de que las enfermedades en un miembro de la familia tienen un espectro en el resto de los, Claro, digamos así, de los integrantes de la familia. Entonces uno tiene que ajustar cosas, uno tiene que adaptar cosas. claro, no, sí, por supuesto que sí, Uno porque tú tiene que puedes, ajustarse digamos así, el ser humano siempre está en constante dinámica de adaptación a todo. De repente, por lo menos ustedes allá, así como nosotros acá, hay un momento que tenemos por lo menos en los actuales momentos, nosotros tenemos una etapa calurosa del clima, entonces tenemos que vestirnos más fresco, o sea, con ropa diferente, hidratarnos un poco más, cuidarnos un poco más del sol, usar algún tipo de sombrero, de gorra para que no nos quememos con el sol, salir a horas más tempranas, evitar caminar al mediodía, hacer ejercicios, todo eso estamos haciendo los ajustes y ustedes que, por ejemplo, tienen invierno, tienen que arroparse más, tomar algún tipo de bebida, comer diferentes tipos de alimentos, todo eso lo estamos haciendo todo el tiempo. Lo mismo ocurre en este caso, nosotros tenemos que ajustarnos a todos esos cambios que pudiesen haber, porque una persona de la familia tienen algún tipo de enfermedad. Y eso nos va a dar la oportunidad de entender cómo yo puedo tratar al que es sano o al que es normotípico y digamos así, cómo trato al que tiene diversidad funcional y al que tiene su parte atípica, digamos así, esa característica en particular. Aún a pesar de que yo muchas veces digo, hay que hablarles, hay que considerarlos como personas tan normales de este mundo como todos los demás, porque al final lo único que vamos a decir son diferentes, pero igual todos somos diferentes al final. Yo por lo menos les invito a que ustedes concienticen eso, tienen amigos que ustedes saben que son ellos por cómo se ven físicamente, por cómo hablan, por cómo caminan, por cómo se visten. Ah, no, allá va este señor, allá va esta señora. O estoy escuchando que ahí está él o ella, determinadas personas. Ok, y eso es así. Igual nos va a pasar a nosotros y va a haber personas que tengan capacidades particulares, aun siendo normofuncionales, muy diferentes. Y hay personas que de repente, como dice, son buenas para las matemáticas y otras son buenas para la biología. bien, Siempre vamos a entonces, ver eso. Y lo mismo ocurre en la sexualidad. Entonces, hay que hablarles directamente. Hay que hablarles de acuerdo al nivel que uno sepa que tienen ellos. Pero por supuesto, edúquense, porque si no le vamos a estar pasando prejuicios, bien, ¿ok? Que lo que van a hacer en vez de permitirles tener una sexualidad sana, operativa, como decimos nosotros en sexología, va a ser totalmente disfuncional. Y al final, como también ocurre que yo lo digo, la idea es terminar de brindarle información y formación
para que sean adultos sanos, operativos, y no que sean adultos enfermizos o patológicos y disfuncionales en el futuro. Claro, estamos claros. Entonces, ya así como para tratar, porque me quedan muchísimas preguntas que me hubiese Sí, gustado hablar un poco de lo que es la diversidad de género. Entiendo que, sí, bueno, que tu tiempo también es un poco limitado y agarrarte también es un poco limitado, pero bueno, vamos a volver a tocar el punto, cómo no. sobre todo hablando de lo que es la diversidad de género, lo que hay ahorita de los LGBT, cómo lo abordamos con estos chicos, cómo abordamos a estos chicos en caso de que, bueno, de que sea varón y él tenga afinidad por otro varón y en los padres tengan una familia, como son esas familias como eran, que son antes, de que son familias que no acepta esta parte de la homosexualidad. Y entonces, en el caso de ellos, ¿cómo hacemos? Porque ahí entra lo de la parte del maltrato, entra una cantidad de cosas y de verdad que tú me preguntas y yo puedo tener una opinión y puedo dar una Sí, recomendación, pero ¿cómo le entras tú a ese padre que dice que el hombre es hombre y la mujer es mujer? Pero entonces cuando le tiene un niño que es homosexual y que le gusta, y si es diferente, o sea, con capacidad diferente y es homosexual, ¿qué hace ahí? ¿Qué le hace? O sea, no sé, se me puede ocurrir cualquier cantidad de cosas en la cabeza. ¿Y cómo le entro? Porque aquí el problema no es el niño, ojo, el problema no es el niño, claro, el problema es claro, la claro. familia. Y la Por eso es que familia te, claro, aceptar sí, es una cosa totalmente bastante complicada. claro, Eh, ahí es cuando yo te hablaba, por ejemplo, eh, fíjate, educar a los padres para que eduquen a los hijos sexualmente y cómo manejar todo este tipo de cosas que al final, como tú misma lo dijiste, la gente no sabe cómo manejar. Hay algo bien interesante y que yo lo veo mucho en nuestras vivencias diarias. Cuando alguien muere, ¿cómo hacemos para manejar la muerte de uno de esas personas, seres queridos, ya sean familiares, amigos, ¿ok? Pero resulta que si no nos enseñan a vivir y afrontar la vida, ¿cómo nos van a enseñar a morir y afrontar la muerte? ¿Ok? Entonces, vuelvo con lo de la sexualidad. La sexualidad se educa, sí, pero también entendiendo todo lo que pasa sexualmente, las personas pueden manejar todo esto. Porque al final, lo que hacen, queriendo como que enderezar algo que no se va a enderezar o que se va a encarrilar, porque al final eso va por allí, y que los estudios han demostrado que la homosexualidad y la bisexualidad no son enfermedades. La gente dice, bueno, que es una enfermedad, que es una perversión, que cómo es posible. No, ojalá la gente entendiera que todas estas personas en ningún momento buscaron ser homosexuales, porque a veces dicen, eso es por moda. claro, Es- Eso es porque él lo vio en la televisión o ella lo vio en la televisión o porque las amiguitas y los amiguitos. No, porque al claro, final la persona tiene que asumir eso. Es como a mí, de repente mi papá me decía, pero por qué no estudias computación y por qué no estudias para ser abogado y por qué no continúas jugando béisbol, que tú juegas muy bien? Yo quiero ser médico, yo quiero ser médico, yo quiero ser médico. Y a mí nadie me dijo, sea médico. Eso estuvo en mí. claro. Y lo Pero mismo ocurre en este caso, como yo digo, a todos nos enseñan a hacer algo, nos enseñan a ser heterosexuales, pero al final, ¿cómo terminar de claro, tener a todos heterosexuales si realmente hay gente que quiere otra cosa, hay gente que quiere ser otra cosa? Y entender de que eso es normal, que los criterios de normalidad son muy amplios en la parte sexual. Y como yo le digo a la gente, ¿te enseñó a su hijo? Sí, que le enseñó a ser buen hijo, a ser responsable, buen estudiante, buen hermano, todo esto, buen ser humano, generoso, compasivo. Ajá, va para la iglesia, sí, porque yo le enseñé que tiene que ser de la religión, que no sé qué, todo esto, lo que sea. Ajá. Y le enseñó a ser heterosexual, sí.
pero que terminó siendo él eso que le enseñó a ser heterosexual, eso no se educa. Lo demás sí lo pudiese educar, pero eso no, Mira. porque al final uno tiene su propia particularidad e individualidad. Bueno, eso es interesante, eso es interesante. Bueno, realmente, Gerardo, me aclaraste algunas, pero me dejaste otras dudas, muchas otras dudas. Claro, para que sigamos Eh, haciendo videos y Sí, haciendo sí, más reuniones. claro. Sí, vamos a hacer otras reuniones. Yo quiero tocar el punto de lo que es el LBGT, de cómo abordarlo, sí, de cómo manejarlo, las diversas y hoy en día tanto que hay de diversidad de género, ¿verdad? Porque una cosa es el sexo, que como tú lo dijiste, es lo que viene impronto desde el inútero, y otra cosa es la parte del género, ¿no? Son cosas totalmente diferentes. De verdad que la gente piensa que es lo mismo o que tiene que son dos y no son dos. O sea, hay mucho más allá. Sí, Otra de las cosas que tú hacías referencia es acerca de cómo lo aborda, que tocaste el punto de la muerte, ¿no? Yo doy una clase ujú, de duelo, en la clase de duelo que doy, hago la salvedad que el duelo en lo que son los pacientes con trastornos del neurodesarrollo o en la familia es totalmente diferente al duelo común y corriente definido como tal, como duelo, ¿no? Y es el momento cuando tú decides aceptar que tienes un hijo con una capacidad diferente. Si nos cuesta a nosotros, imagínate, si encima de esto tenemos un niño que es con, vamos a ponerlo así, con autismo de alto funcionamiento, como los términos que estamos manejando ahorita, y aparte de eso, el niño es homosexual pues, o la niña, en cualquiera de los casos es así como que pudiera pasar y explicárselo a los padres suena cuesta arriba. Pero en cualquiera de los casos es muchos temas de que hay que hablar y somos nosotros los médicos los más indicados para llegarles a ello. O sea, porque el error más grande es cuando se meten en donde el doctor Google, porque el doctor Google le da muchas informaciones, unas asertivas y otras no tan asertivas. O cuando se meten sí, cualquiera de esta red, ¿no? Yo doy especializaciones en autismo y siempre les recomiendo que vean películas de autismo, le nombro personas muy famosas que son autistas y que pueden llegar muy alto, que no es una etiqueta, no es un estigma que tenemos acá. Igual es la parte sexual, por eso la quise abordar, uno de los puntos que a mí me interesa más, porque el hablar de sexualidad es como que estuviera estigmatizado. No, no podemos hablar de eso, no podemos hablar de relaciones sexuales, igual como cuando vayamos a tocar la parte de drogas, muchas otras cosas, porque resulta que somos de plano, somos una familia, algunas son disfuncionales o unas familias que pueden que no sean disfuncionales, pero son muy tradicionales, y esto te hace a que tú igualmente estés en un cascarón y no vayas acorde a cómo está yendo las cosas hoy en día. Entonces, peor es que vaya donde el doctor Google y pase todo esto y bueno, agarre o que cualquier vaya a cantidad. las redes sociales, que hay tanta distorsión Sí, de sí, todo, de información. cualquiera de estas redes que cada día va avanzando. Nosotros estamos llegando por esta vía a muchos países y estoy seguro que de acá vamos a llegar y vamos a tener que reunirnos prontito. Sí, señor. Yo les vamos a hacer llegar las redes del doctor y los invito también para que de alguna manera sus preguntas nos las dejen escritas en los diferentes canales, tanto por Instagram como por YouTube, por Facebook, por Twitter, por donde nos estamos conectando, y pregunten que pronto, yo les prometo, seguro que se lo prometo, que el doctor Gerardo, yo lo voy a invitar dentro de 15 días y vamos a tocar a hablar más allá de la parte, vamos a dividirle porque el pobre doctor me va a salir corriendo cada vez que yo lo llame. Vamos a hablar de lo que es el LBGT, lo que son estos géneros, y tocaremos un poquito de lo que es el autismo en niños, ¿no? La parte de la sexualidad en niños. También vamos a Ujú. tocar adolescentes y vamos a tocar adultos, porque hay un error
muy grande, de que el autismo como que es de niño y no, o sea, comienza desde la niñez, pero se mantiene toda la vida. Entonces, van a haber variantes en la adolescencia, van a haber variantes en la adultez y tenemos que ir enfocándonos en cada momento de la vida en que se encuentre esta persona. Estamos de acuerdo que va a estar supeditado al grado de compromiso. Sabemos que hay 3 grados. Mientras más comprometido, capaz que a lo mejor el abordaje va a ser más difícil. Pero por ello, eso no quiere decir que esta persona, como él puso el ejemplo del el chico de 18 años, se usaba pañales, pero se quitó el pañal porque se comporta como de 2 años. Entonces, la malicia no la tiene el paciente, la malicia la tiene la mujer que estaba sentado al lado y lo vio en pelota y dijo, ah, espera, este está desnudo. Entonces, ella, si conociera un poco de autismo, se diera cuenta de que este muchacho no está pensando en eso, porque simple y llanamente es un muchacho con un retraso desde el punto de vista, desde el punto de vista de mental, ¿verdad? Y cognitivo. Entonces, eso es lo que yo quiero que como que la gente entienda, ¿no? Y adaptarnos y hablarles. Pero de acuerdo con el doctor y todavía todo lo que es el gremio médico, estamos de acuerdo de que tienen que capacitarse. Sí, Tienen que señor. capacitarse. Nosotros vamos a hacer prontito una capacitación tanto de autismo, donde va a estar el doctor, vamos a hacer una capacitación más avanzada, pues ya una especialización, unas maestrías que las vamos a dar y donde vamos a abordar de cómo deben ser abordados no solamente la parte sexual, no solamente la parte educativa, no solamente la parte de las terapias, porque esto es parte de la vida, ¿no? Parte de la vida y cuando ya tenemos un chico, está ahí y tenemos que seguir para adelante, tenemos que echar para adelante. Sí, Entonces, bueno, señor. doctor, muchísimas gracias. Me gustaría que cerraras, que hicieras tu cierre maravilloso con esta charla que estamos comenzando y que nos vamos a tener, que tuvimos que dividirla en varios procesos porque va a ser parte uno, parte 2, Sí, parte 3, señor. y yo creo que van a llegar como a 4 o 5 charlas y entonces las voy a colocar Y así tal vez más, en las y redes. tal vez Sí, más. tal vez más. Sí, bien. Bueno, me gustaría dejarles a todas aquellas personas que nos ven realmente que entendamos que somos seres sexuales y no lo podemos negar, pero también somos seres diversos y eso es una de las cosas que yo considero que es una condición humana, una característica humana muy importante. Y la diversidad es en muchísimos aspectos. Así que tenemos que entender que todos somos parte de este mundo. Un mundo que cambia, un mundo que siempre todos los días nos brinda algo diferente, pero también todos nosotros que somos diferentes podemos brindar algo diferente al mundo. Y cómo no, con la iniciativa de la doctora Ana Tovar y con, por supuesto, toda mi disposición para poder hablar con ustedes, vamos a brindarles una muy buena información para que ustedes dentro de todo les sirva de modo personal, pero también para las personas que están en su entorno y sobre todo si son padres, para que le lleguen a sus hijos y al final se hagamos todos personas, como generalmente lo buscamos como seres humanos, personas disfrutando de una salud en general, una salud integral, pero también personas que vamos a disfrutar de la alegría y la felicidad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por haber estado, por habernos acompañado y bueno, pronto nos vamos a ver con otro tema que vamos a abordar, es la nutrición, que lo vamos a abordar con una licenciada María Betsabé. Y bueno, y con el doctor Jiménez también vamos a seguir abordando estos temas. Bueno, doctor, me despido. Muchísimas gracias por todo y de corazón, bueno, me aclaró, pero me dejó otra. ¿Ok? Sí, esa es la idea, Estamos hablándonos, seguro. y un gran abrazo, un beso a mis compatriotas por allá, porque tengo muchos años que no regreso a Venezuela y bueno, pronto, a lo mejor cuando Vale, pueda regresaré. ¿Ok? seguro. Y que vean este video porque esto nos permite también acercarnos y unirnos más.